En esta clase revisaremos a los carbohidratos. Como es un tema bastante amplio, lo complementaremos con otros videos. Los carbohidratos también son conocidos como glúcidos y son componentes esenciales de todos los organismos, además que constituyen las moléculas más abundantes que existen en la naturaleza. ¿Y eso debido a qué? A la presencia de los vegetales. El almidón y la celulosa forman parte de los vegetales. ¿Y de dónde proviene el término carbohidrato? El término carbohidrato proviene de carbono hidratado o hidrato de carbono, debido a que hace más de 100 años se le dio este nombre a diversos compuestos que tienen una característica basado en su composición química. ¿Y basado en qué? En su fórmula empírica o en su fórmula general. Si vemos acá, la fórmula es CH2O y todo esto repetido n veces. Es decir, por cada átomo de carbono va a existir el equivalente de una molécula de agua. De ahí viene el nombre de hidrato de carbono, pero siempre y cuando se cumpla esta razón, que el valor de n sea igual o mayor de 3. ¿Y qué funciones cumplen los carbohidratos o glúcidos? Recordemos un poco al respecto. Por ejemplo, si necesitamos recuperar energía, ¿qué cosa podemos consumir? Lo primero que podríamos pensar es en un dulce o un caramelo, donde vamos a encontrar fructuosa. Entonces siempre asociamos a los carbohidratos con una función principal, que es la de fuente de energía. Y así se les considera a los carbohidratos o glúcidos la principal fuente de energía para nuestro organismo. Además, acabamos de ver que los carbohidratos contienen carbono, contienen hidrógeno y contienen oxígeno. El carbono proveniente de ellos va a ser necesario para que podamos fabricar, para que podamos sintetizar proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y otros carbohidratos. Es decir, ese carbono se necesita para producir las diversas biomoléculas dentro de nuestras propias células. En la clase pasada estuvimos revisando los términos monómeros y polímeros y recuerdan que los polímeros son moléculas muy grandes. Para el caso de los carbohidratos, los polímeros de los carbohidratos van a cumplir funciones muy variadas. No solamente van a actuar como fuente de energía, mientras que los polímeros van a actuar formando estructuras, como por ejemplo en los vegetales, donde encontramos que las células vegetales no solamente tienen una membrana como todas, sino además una estructura fundamental por fuera de la membrana, que es la pared celular. Esta pared celular de los vegetales está formado de celulosa, por eso cumple una función estructural. También, como lo mencioné, para el caso de los monómeros, los polímeros también cumplen una función de energía. Los vegetales, las plantas, aquellos organismos que pueden hacer fotosíntesis como ellos, van a almacenar carbohidratos en forma de almidón. Mientras que los animales, como no podemos realizar el proceso de fotosíntesis, no almacenamos almidón, pero sí podemos almacenar un compuesto muy semejante al almidón. Ese compuesto se denomina glucógeno y donde se almacena en los animales lo podemos almacenar en nuestro hígado o también en las células musculares. Pero no solamente existen carbohidratos puros, llamémoslos así, como la celulosa, el almidón o el glucógeno. Existen también carbohidratos unidos a otras moléculas complejas, como en el caso de las proteínas, y que pueden actuar como enzimas, como proteínas de transporte, actuando como receptores en las membranas de las células e inclusive como hormonas. Por ejemplo, podemos mencionar a los componentes de los grupos sanguíneos, que son polisacáridos complejos que se encuentran en la membrana celular de nuestros glóbulos rojos o eritrocitos y que pueden ser reconocidos por otras moléculas y que son específicas para ese fin. Inclusive en las bacterias van a existir moléculas de ese tipo que van a ser reconocidas por nuestro sistema inmunológico con la finalidad de poder defendernos de estos microorganismos. En la zona de la Antártida, por ejemplo, se han encontrado unos peces que poseen unas glucoproteínas que van a permitir que baje el punto de congelación del agua. De esa forma se evita que su sangre se congele y es así como ellos van a poder sobrevivir a temperaturas inclusive menores a los 0 grados centígrados. Como pueden observar, existe una variedad muy grande de carbohidratos que cumplen funciones muy específicas como las que acabamos de ver. Pero entonces revisemos cómo podemos clasificarlos a estos. Vamos a clasificar a los carbohidratos por su tamaño y vamos a encontrar tres grandes grupos. En el primero de ellos vamos a considerar a los monosacáridos. Los monosacáridos son los monómeros de los carbohidratos. Son unidades muy pequeñas, están formados, hemos dicho, por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Pero cuando los monosacáridos se unen, lo hacen de acuerdo a un enlace muy particular que se conoce como
Enlace glucosídico. Ese tipo de enlace lo veremos con amplitud en el siguiente video. Los monosacáridos entonces se van a unir para formar pequeñas unidades conocidas como oligosacáridos. Oligo significa poco, algunos. Los oligosacáridos son carbohidratos pequeños formados entre 2 a 8 monosacáridos. Pero los carbohidratos también pueden formar cadenas muy grandes, muy pesadas, de alto peso molecular, de miles de unidades de monosacáridos. A este tercer grupo de carbohidratos lo vamos a conocer como polisacáridos. Revisemos entonces a esos tres grandes grupos y conoceremos algunas de las moléculas que forman parte de ellas. El primer grupo de monosacáridos también son conocidos como azúcares simples y son, como lo indicamos, los monómeros de los carbohidratos, es decir, las unidades básicas que conforman a los carbohidratos o glúcidos. Los oligosacáridos formados de 2 a 8 monosacáridos, cadenas cortas, mientras que el grupo que corresponde a los polisacáridos incluye carbohidratos formados por miles de monómeros, no necesariamente del mismo monosacárido. En los siguientes videos describiremos las características, estructura y ejemplos de los tres grupos de carbohidratos mencionados.